atiendan para acá, no se pierdan el detalle de este board, que esta falla está interesante. Bien, este board tiene todo su voltaje, todas sus fuentes funcionando. Vamos a enfocarnos en esta de aquí, en este voltaje que tiene que dar aquí. Vamos a ver el voltaje. Ahí tenemos 0.9. Bien, 0.9 está bien. Vamos aquí a medir este que está aquí al lado. Aquí tenemos, vamos a ver qué tenemos aquí. 1.8. Bien, tenemos un 1.8 aquí. Bien, y entonces me cuentan que este board se reinicia y hace algunas locuras. Vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Entonces aquí vamos a medir ahora con osciloscopio esos voltajes que habíamos medido anteriormente. Aquí medimos en el test point, que es el puntico ese donde estoy ahí midiendo. 1.8, ahí está bien. Una línea, 1.8. Lo tengo en un volt por división. Ahora vamos al otro test point. Son esos punticos ahí. Test point. Para medir el voltaje que está dando ese MOSFET. Ahí vemos que está inestable. Una línea, pero está inestable. Entonces vamos a ajustar aquí el osciloscopio. Que cuando está inestable es que tiene ruido. Ahí vemos, tiene picos. Y cuando pasa esto es culpa del condensador de la línea esa de los 900 milivolts, que ya no está cumpliendo su función, está seco o desvalorizado. Por eso es recomendable, después de hacer la medición con el multímetro, que ya que vemos el voltaje, aunque veamos el voltaje estable, hacer la medición con el osciloscopio para ver si tenemos algún tipo de falla como esta. Por eso yo acostumbro siempre medir todas las fuentes y todos los voltajes con osciloscopio, porque este tipo de problema provoca reinicios en el sistema y pantallazos azules. Aquí podemos ver el 1.8 como es una línea recta, y ahora medimos el de 900 milivolts como tiene picos. Ahí medimos uno y medimos otro y vemos la diferencia. Eso es un condensador defectuoso, como dije ya. Entonces vamos a cambiarle este condensador para ver si se soluciona el problema. Parece simple esta falla, ¿no? Entonces aquí entre las placas de repuesto vamos a coger esta, que está bastante nueva, para quitarle el condensador ahí de 560 micros. Lo cojo de esta que está bastante nueva. Esta también 560 micros. Son de la misma capacidad y sirve perfectamente aquí. Aquí ya cambié el condensador. Ahora vamos a hacer las pruebas a ver si ese voltaje está limpio. Vemos aquí en el test point y tenemos una línea. Ya no tenemos los picos que teníamos anteriormente. Aquí tenemos una línea. Ahí ajustamos la escala de tiempo para que vean. Y se puede ver que sigue la línea. Y ahí está cambiado. Este era el que tenía la falla. No lo medí porque es evidente que era el que estaba fallando. Si se dan cuenta,
El condensador se ve aparentemente bien, no está hinchado, así que ya saben, hay que medir con osciloscopio. Bien, entonces ya lo que queda es probarlo ahí unas cuantas horas con sistema ahí para ver cómo se comporta, que debe comportarse bien porque la falla era esa, no tenía más ningún otro problema, todas las demás fuentes estaban bien. Ahí podemos ver el culpable. Bueno, el culpable fue el que quité, este fue el que resolvió el problema. Ahora le vamos a dar un toque al power para que vean cómo apaga, para que se den cuenta que sí está dando video, y problema resuelto.